estudio expositivo del Evangelio de Juan, capítulo 5. Vaya al capítulo 5, versículo 30 al 40. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Vamos a leer solamente un versículo nomás, porque vamos a desarrollar todos los versículos a continuación. Y como el mensaje lo vamos a dar en dos partes, vamos a leer el versículo 32. Juan 5, 32 dice así: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan 5, 32. Amén. Que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra. ¿Quiénes pueden dar testimonio de tu verdad en un juicio si estuviese frente a un juzgado? Quiero que te pongas en esta situación. Traes una verdad, y ¿a quiénes traes como testigos de esa verdad que vas a exponer frente a un juzgado? El testimonio de uno mismo no tiene validez ante un juicio. Si a mí me estuvieran acusando de algo y yo digo, no, yo no hice tal cosa porque esto y lo otro, pero no hay nadie más que valide ese testimonio, entonces, si solamente soy yo el que estoy hablando, ese testimonio no tiene peso. Por lo tanto, es crucial que haya el testimonio de varios testigos. Ahora tenemos nosotros en este pasaje, en estos pasajes que vamos a leer, a Cristo en un juicio verbal con los religiosos de su tiempo. Y es el mismo Cristo que argumenta sobre la verdad en base a sus propios testigos. Como les indiqué, vamos a ver este mensaje en dos partes. Le he titulado: ¿quiénes dan testimonio de Cristo? La verdad testificando de la verdad. Ahora sí, versículo 30, Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Dice versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si usted, como buen observador, ¿cuál es la palabra que más se repite aquí? A ver, mire. Testimonio. Y sabemos que cuando una palabra tiene tiene mucho peso, tiene un gran significado cuando la Escritura la reitera varias veces. Sí, efectivamente, testimonio. Pero necesitamos recordar un poquito el contexto previo para poder profundizar en esto. Así que, como estamos haciendo un estudio expositivo, acuérdense cuál es el contexto
capítulo 5. ¿Cuál es la sanidad? La sanidad del paralítico de Betesda, ¿sí o no? Un hombre que 38 años estaba esperando en el estanque para ser sanado. Obviamente él estaba creyendo su sanidad, poniéndola en base a un mito de la cultura judía, posiblemente un mito, el hecho de que un ángel bajaba y movía las aguas y el que primero descendía a las aguas era sanado. Pero sabemos que el Señor aparece en escena, se presenta ante este hombre, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Él camina. Los judíos, los religiosos, se enojaron por el Señor. ¿Por qué cosa? ¿Por qué se enojaron? Porque Jesús estaba sanando en sábado. Y obviamente nosotros ya hicimos un estudio con respecto a esto del sábado y las costumbres exageradas que había en la religión judía, tanto así que no se podía ni encender un fuego el día sábado, no se podía ni caminar, no se podía ni coser. Un botón podía coser, pero si ya cosía 2 botones ya estaba yendo en contra del sábado. O sea, imaginémonos, ¿no? Esa es la sanidad. Y la sanidad solamente apunta a un conflicto que se va a dar entre los judíos religiosos y el Señor Jesucristo. Lo primero que argumentan ellos es que sanaba en el día de reposo. Ahora, Jesús, versículo 29, 19 al 23 del mismo capítulo 5, el Señor les manifiesta 4 expresiones claras de su divinidad. Número 1, dice: todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Armonía entre Padre e Hijo. Segunda expresión: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Afecto Padre-Hijo. Tercera expresión: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre es el único que tenía la autoridad para levantar muertos. Y esa autoridad se la da ¿a quién? Al Hijo. Número 4. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. El juicio en las manos del Hijo. Estas 4 expresiones del Señor Jesucristo lo que hicieron es encender más la furia de los fariseos. Porque ya no solamente quebrantaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios. Ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Se hacía igual a Dios. Eso lo vemos nosotros en los versículos 19 al 23. Ahora, estamos recordando lo que vimos anteriormente. En el versículo 24 al 29... después de que el Señor manifiesta estas expresiones muy claras de su divinidad, igual al Padre, Él se presenta en el versículo 24 como el autor de la vida espiritual. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Vida espiritual. El único que puede dar vida espiritual, salvar de la condenación del infierno y dar vida eterna. Se presenta entonces como el autor de la vida y se presenta también como aquel que resucita a los muertos de sus sepulcros. El versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, en los versículos 24 al 29, Jesús se presenta como el autor de la vida espiritual y como aquel que va a resucitar a los muertos en el juicio. Por eso dice: vendrá la hora. Es algo que no ha acontecido. También Él se manifiesta como aquel que tiene vida en sí mismo. Otra expresión de la divinidad del Señor. ¿Quién solo tiene vida en sí mismo? Dios. Es un atributo
que habla de, se me escapó el nombre, tener vida en sí mismo, autoexistente, la autoexistencia de Dios. Y resulta que este carpintero, hijo de José, hijo de María, decía, estoy hablando como un fariseo del tiempo, que él tenía vida en sí mismo. Y no solamente vida en sí mismo, dice el versículo 27, Juan 5, 27, y le dio también la autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ese es el contexto previo de lo que vamos a ver nosotros hoy día. Estamos viendo una gran discusión. El Señor Jesús hablando directamente contra los religiosos. Bueno, dices que eres igual al Padre. Estás hablando de que el Padre y tú tienen el mismo pensamiento. Tienes la autoridad para levantar a los muertos. Solo el Padre tiene esa autoridad. Estás hablando de que eres el dador de la vida. Ahora sí, entonces, ¿en base a qué dices todo esto? Estoy parafraseando, ¿no?, a los fariseos. Estás hablando cosas que para nosotros solamente son atribuibles a Dios. Entonces, ¿en base a qué, mi querido carpintero? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son tus testigos para argumentar sobre esto? Y entonces ahí entramos al versículo 30. Versículo 30. Por si acaso, como habíamos dicho, la palabra que más se repite, ¿cuál es? Testimonio. Se repite 10 veces en estos 10 versículos del 30 al 40. 10 veces. Y viene del griego martureo o marturia, que no es otra cosa que tener buen testimonio, evidencia sobre algo. Vamos entonces a examinar. Versículo 30. Dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lo primero que les comienza a decir el Señor: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Cristo oía y entendía perfectamente la voluntad de Dios. Él declara que su juicio es el mismo juicio de Dios, porque Él se ha sujetado perfectamente a la voluntad del Padre. Él está afirmando que tiene, escuchen esto, la perfecta mente de Dios. Él no juzga como nosotros. Nosotros cuando hacemos un juicio, muchas veces hay muchas cosas implícitas en un juicio que podemos hacer, prejuicios, si nos cae mal a alguien, juzgamos mal. Bueno, así somos nosotros. Pero Cristo aquí dice, Él está diciendo que Él no juzga con motivos humanos, sino con la perfecta justicia, santidad, amor y compasión de Dios. Por eso Él dice que mi juicio es justo. Cristo es el juez. Y en este momento estaba juzgando. ¿A quiénes estaba juzgando? A ver, ¿a quiénes estaba juzgando el Señor en ese momento? A los fariseos. Sí. Aunque los judíos juzgaban a Cristo con prejuicio y malicia, los fariseos lo hacían, en el juicio de Jesús, en el juicio que estaba haciendo Jesús contra ellos, no había ni odio ni resentimiento. Cristo era perfectamente justo e imparcial, porque su juicio era la voluntad del Padre. Sí, los estaba juzgando, pero su juicio es justo. Su juicio es perfectamente justo e imparcial. Yo pienso que si alguno de nosotros hubiera estado en ese momento, hubiéramos hecho de todo con esos fariseos.
Nuestro juicio es así. Sacamos el coraje, sacamos el fastidio, sacamos el odio, sacamos muchas veces los resentimientos cuando hacemos juicio. Juicios propios. No estoy diciendo que la Escritura no nos llama a juzgar, porque efectivamente en algún momento como iglesia, cuando debemos hacer una disciplina, sí estamos llamados a juzgar, pero en base a la palabra de Dios. Bueno, eso es otro asunto, ¿no? Entonces el Señor les dice, mi juicio es justo. ¿Y por qué? Él da la respuesta, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Entonces aquí traigo un comentario con respecto a esto. Dice, para cualquier hombre es difícil juzgar con justicia a otro hombre. Si nos analizamos con honestidad y franqueza, veremos que hay muchos hechos que afectan nuestros juicios y que este se basa sobre una cantidad de cosas. Nuestro juicio puede ser injusto porque nos sentimos heridos en nuestro orgullo. Puede ser ciego y deshonesto debido a nuestros prejuicios. Puede ser severo y lleno de envidia. Puede resultar arrogante debido al desprecio. Puede ser duro por la intolerancia. Puede verse afectado por vuestra vanidad y basarse sobre la envidia y no sobre la justicia. Puede resultar inválido porque no conocemos y jamás hemos tratado de conocer las circunstancias en que actúan las personas que juzgamos. Pero eso no iba a pasar con Cristo, porque Él decía que juzgue en base a ¿qué? A la voluntad del Padre. Miren, y esto es interesante, es una aplicación tan directa a nuestra vida. Si estamos nosotros con pleno conocimiento de la voluntad del Señor, nuestro juicio no va a ser imperfecto. Si nosotros estamos conscientes, estamos nosotros llenos, metidos, escudriñando la palabra, buscando su voluntad. Si tenemos que hacer un juicio, vamos a hacer un juicio correcto. Amén. Pero en cambio, si usted es de los que no lee la Biblia, si usted es de los que no escudriñan la Escritura, ay, voy a leer un pasaje porque el pastor nos ha mandado a leer de aquí hasta acá, así que y se acabó. Si usted solamente hace eso por cumplir, a la hora posiblemente de tener que hacer un juicio sobre algo, va a ser imperfecto. Y es más, le voy a decir algo, dentro de la voluntad de Dios, Dios a lo mejor no le permita hacer un juicio de algo. ¿Por qué razón? Porque usted todavía es un bebé espiritual. Sé que me estoy apartando un poquito del tema, pero creo que sería bueno para la aplicación. El Señor manda dentro de su iglesia a juzgar ¿a quiénes? A aquellos que tienen madurez espiritual. Amén. Si usted es un bebé espiritual, porque no escudriña las cosas de Dios, posiblemente todo lo que haga, mire, y le doy aplicaciones prácticas, a la hora de escoger un trabajo, escoge un trabajo mal, porque a lo mejor se mete de churquero y usted no sabe que eso es desagradable delante de Dios. A lo mejor usted se une en un yugo desigual, toma una mala decisión. ¿Por qué? Porque desconoce la voluntad de Dios y está haciendo un juicio errado. A lo mejor, qué sé yo, compra algún bien y hace por ahí, ¿cómo es? El izquierdazo. Usted sabe lo que es el izquierdazo, ¿no? A la hora de sacar permisos o algo, toma malas decisiones. ¿Por qué razón? Porque comete juicios errados. ¿Por qué? Porque desconoce la voluntad de Dios. Me estoy saltando algunas aplicaciones. Voy a regresar a lo que nos compete ahorita. Entonces, el Señor no iba a hacer un juicio injusto. Su juicio era completamente imparcial. Ahora, miren, por ejemplo, tan imparcial era el juicio de los judíos que el Señor sí les llama la atención. ¿Cuál era el problema? Haber sanado a un inválido, a un paralítico en el Sabbat. Y el Señor les dice, pero ustedes sí parcializan ciertos actos con su propio juicio. Estoy parafraseando. Ustedes, dicho de otra manera, ustedes sí juzgan ciertas cosas y nadie les dice nada. En Juan 7:22, me voy a saltar al capítulo 7 y voy a leer la versión
Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. Había un conflicto parecido y el Señor les está diciendo, ustedes sí trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Versículo 23. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Versículo 24 de Juan 7. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. La Reina Valera dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, si ellos tenían que circuncidar a alguien en el día de reposo, ¿qué hacían? Lo circuncidaron. Y el Señor le dice, y me están reclamando porque estoy sanando en el día de reposo. Según el prejuicio de los judíos, Jesús aparentemente quebrantaba el día de reposo. Pero ellos, como veímos, circuncidaban el día de reposo. ¿Qué más? Ofrecían sacrificios en el día de reposo. ¿Qué más hacían? Sacaban una oveja del hoyo si se caía en un hueco en el día de reposo. En Mateo 12:1 está eso. ¿Qué más también? Había quienes desataban un buey o un asno del pesebre para llevarlo a beber en el día de reposo. Es decir, ellos hacían parcialidad de ciertas cosas, pero tú no puedes sanar en el día de reposo. ¿Sí se da cuenta? El juicio de ellos era incorrecto y era parcial. Es como cuando nosotros decimos la ley del embudo, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Lo que me conviene a mí, eso está bien, pero lo que le conviene al otro, no, está mal. Algo parecido. Por lo tanto, entonces Jesús no estaba quebrantando el cuarto mandamiento al sanar enfermos. Los judíos no juzgaban con justo juicio, sino con prejuicio, con envidia, con hipocresía. Pero nuestro juicio siempre será justo si no buscamos nuestra propia voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Esa debe ser una aplicación clara para nosotros, mis hermanos. Por ejemplo, cuando usted está viniendo aquí a escuchar la palabra del Señor, usted está cumpliendo la voluntad del Señor. No dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero si usted dice, por ejemplo, bueno, yo he asistido ya 3 meses seguidos, así que tengo derecho a un descanso. Usted está haciendo algo parcial ahí. Porque a lo mejor cuando ve a otro hermano, ¡ey! ¿Por qué faltas el domingo? Pero usted sí se pegó su descanso. Ese es nuestro juicio. Pero si buscamos la voluntad de Dios, nuestro juicio va a ser justo. Entonces, conociendo el justo juicio de Jesús, que es según el Padre, conforme a su voluntad, ahora Él pone en evidencia su testimonio en base a que testifica de la verdad y muestra a quienes son sus testigos de esa verdad. Vamos con el versículo 31, Juan 5:31, vamos con el pasaje base. Él dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si leemos así nomás, vamos nosotros a, Señor, ¿qué estás tratando de decir? ¿Acaso está diciendo acaso está diciendo la Escritura que el testimonio de Jesús es falso? Dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y si yo me salto, quiero que busques Juan 8:14. Busque Juan 8:14, por favor. Juan 8:14. Cristo hace una aseveración ahí. ¿Qué dice Juan 8:14? Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mis hermanos, entonces, ¿cómo mismo es la cosa? Está diciendo en el 31 que mi testimonio no es verdadero. Y luego en Juan 8:14 dice, mi testimonio es verdadero. ¿Saben qué? Y por eso es precioso cuando escudriñamos la Escritura para saber qué es lo que está pasando.
Porque a veces por desconocer nosotros la palabra de Dios, hay una contradicción en la Biblia. Por eso es que la Biblia no puede ser inerrante. ¿Sí sabe lo que es inerrante? Sin error. Entonces, ¿hay contradicciones en las palabras de Cristo? Bien, escuche esto. Alguien pudiera ver estas declaraciones de lo que estamos leyendo como una contradicción de parte del maestro. Se ve, así como leyendo los versículos aislados e ignorando el contexto, que hay una contradicción. ¿Sí se da cuenta por qué es importante el contexto? ¿Qué es el contexto? Lo que está alrededor del texto. Cuando usted lea un pasaje de la Escritura, o cuando usted le aseveren algo y le muestren un versículo, usted tómese la molestia de examinar el contexto. Es una regla clara en interpretación bíblica para hacer una buena exégesis, una buena interpretación de un pasaje bíblico. Leer el contexto. Porque si usted, como bien dicen, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Eso es un... Siempre en hermenéutica y en exégesis siempre aprendemos eso. Entonces, pero si hemos de justificar estas frases que aparentemente se contradicen, vamos a viajar 2000 años hacia la tierra de Israel, donde se cumplió esta escena. Primero, era una cultura diferente a la nuestra, con una sociedad que para aceptar una declaración como verídica demandaban testigos. Y los testimonios de esos testigos corroboraban una verdad. La ley de Moisés es muy clara al afirmar esto. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. Así lo dice Deuteronomio 19:15. El judío de ese tiempo conocía de eso. Él lo conocía bien. Ahora, en el capítulo 5, Jesús intenta convencer a los judíos de que Él es el embajador del Padre Celestial y que como el Hijo del Padre solo hacía lo que el Padre le indicaba. Y aún se atrevió a afirmar mucho más. Como ya vimos al principio, Él daba vida, Él resucitaba, Él tenía autoridad para juzgar. Entonces, declaraciones muy peligrosas ponían en juego su vida y eran consideradas por los judíos como blasfemias, por ser los judíos una raza extremadamente monoteísta y celosa de la ley mosaica. O sea, Jesús estaba dando prácticamente su sentencia de muerte, porque ellos ya, la Escritura dice, ¿qué es lo que habían planificado? Cómo matar a Jesús, porque se hacía igual al Padre. Era una blasfemia para ellos. Eso no iba a evitarse. Sin embargo, Jesús sabía que ellos, miren esto, ellos, los judíos, aceptarían cualquier declaración, por extravagante que fuera, si tuviera testigos. Si hay testigos, ellos le iban a aceptar. 2 o 3 testigos. Así que después de hablar de su ministerio y comisión, Jesús hace la siguiente afirmación: si yo doy mi testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora lo entiendo. No sé si lo entienda conmigo. Si yo hablo y no hay nadie más que argumente de una verdad, lo que yo estoy diciendo no es verdadero. ¿Qué tiene que hacer para que sea verdadero? Tiene que haber testigos. Elizabeth puede decirme cualquier cosa de ella. Yo le digo: Elizabeth, si tú no me das testigos, yo no te creo. Disculpa, Elizabeth. Tiene que haber testigos. Entonces, prácticamente lo que el Señor está diciendo: si yo doy mi testimonio acerca de mí, ahora sí entiendo, no es verdadero. Porque los judíos consideraban que el testimonio es verdadero cuando hay testigos. Pero no estoy dando testimonio de mí mismo.
¿Qué dice en el versículo al final? Dice el versículo siguiente, el 32, otro es el que da testimonio de mí. Y ya vamos a examinar esa parte. Otro, dice. La frase, mi testimonio no es verdadero, en realidad no está reflejando una contradicción. No está. Él presenta el testimonio. Cuando dice otro, ya está hablando de el Padre. Como Jesús no podía obrar independientemente del Padre, tampoco podría dar testimonio independientemente del testimonio del Padre. Así que en el versículo 32, ¿qué dice? Lea, pasaje 5, el pasaje principal, Juan 5, 32. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, ¿está claro? No hay una contradicción. Él está diciendo una gran verdad. Si yo doy solamente testimonio de mí, ese testimonio no es verdadero. Pero otro da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, los judíos habrán estado con los oídos así, a ver, ¿quién es ese? ¿O qué nos va a decir para argumentar que tu testimonio, que lo que está diciendo es correcto? Cristo les aclara que sus afirmaciones no dependían solamente de su testimonio. Además de esto, el testimonio de otro, este testimonio es irrefutablemente verdadero. Bien, entonces, ahora sí, entonces Cristo da validez a su testimonio a través de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Vamos a alcanzar a estudiar solamente uno, porque los otros 3 los vamos para la siguiente clase. Número 1, él habla del testimonio de Juan el Bautista. Él habla del testimonio de las obras de Cristo. Él habla del testimonio del Padre. Y habla también del testimonio de las Escrituras. Ese es el argumento de Cristo para los judíos. Así que mi testimonio solo no es verdadero, perfecto, pero estos son mis testigos. Entonces vamos a revisar versículo 33. Vamos con el testimonio de Juan el Bautista. Versículo 33 dice: vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Busque por favor Juan 1:19. Vamos a retroceder a algo que ya vimos. Juan 1:19. ¿Qué testificó Juan el Bautista? Juan 1:19. Dice así la Escritura: este fue el testimonio que dio Juan. Estoy leyendo la versión NTV. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿tú quién eres? Él les dijo con franqueza: yo no soy el Mesías. Juan 1:21. Entonces, ¿quién eres? Le preguntaron. ¿Eres Elías? No contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? Tampoco. Entonces, ¿quién eres? Versículo 22 de Juan 1. Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron, para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Más adelante, ustedes van a leer que él dice, cuando aparece Cristo en escena, ¿qué dice? Él, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio. ¿Quiénes habían enviado a esos hombres a preguntarle a Juan? Los judíos, los fariseos, los religiosos. Ellos andan donde ese loco que está allá, que está bautizando. ¿Quién lo envió? Él dice: yo no soy el Cristo,
yo no soy el Mesías, yo no soy Elías. ¿Quién eres? Soy una voz que clama en el desierto. ¿Cuál es esa voz? ¿Qué decía esa voz? Preparad el camino para el Señor. Ustedes tienen entre ustedes a alguien que es mayor que mí, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el Salvador del mundo. A Él van a escuchar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Por eso dice, retomando otra vez el pasaje clave, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero mire lo que dice en el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué está tratando de decir el Señor con esto? Jesús aclara que mencionar a Juan como testigo de él solamente, escuche esto, es para beneficio de los judíos mismos, no porque él deseaba la aprobación de ningún hombre. Tomando en cuenta la popularidad de Juan, habla de su testimonio para aunque así lleguen a creer en Cristo y sean salvos. Él está diciendo, yo no necesito el testimonio de un hombre a la verdad. Mis queridos, el testimonio de Juan el Bautista, ustedes son los beneficiarios de ese testimonio. No tanto yo. Él es ese testimonio, los beneficia a ustedes más que a mí, para que sean salvos. Había una popularidad en Juan. Todo el mundo le iba a buscar a Juan. Todo el mundo era buscando a Juan. Todavía Cristo no aparecía en escena. Entonces, ¿sabe qué? El Señor a veces usa esto para su predicación del Evangelio. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? A veces nosotros le damos gracias al Señor porque podemos disfrutar de una sana enseñanza. Pero cuando se predica a Cristo en otros lados, a veces no seamos tan juiciosos, porque por lo menos es predicado el Evangelio del Señor. Mire que el apóstol Pablo dice algo con respecto. Busque Filipenses 1:15. Filipenses 1:15 dice así. El apóstol Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice el apóstol en el versículo 18, ¿qué pues? ¿Cuál es mi conclusión? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Y se da cuenta? Aún cuando ahora se predica el Evangelio por contención, por envidia, aún así Cristo es predicado. Y el apóstol dice, me glorío, me gozo de que Cristo sea predicado. Volviendo a Juan, dice el Señor, le decía, yo no necesito el testimonio de Juan. La popularidad con la que Juan disfrutaba, la popularidad con la que Juan gozaba, era beneficio para ustedes más que para mí. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso les dice en el versículo base, les dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mire cómo lo dice esta versión, la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice Juan 5, 34 y 35. Las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad, y por un tiempo ustedes se alegraron en escucharlas. Pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean y Dios los salve. Amén. Entonces, el Señor hace referencia a Juan, pero a la larga, el beneficio era para los judíos mismos. En otras palabras, aún el testimonio de Juan servía para que algunos lleguen a conocer a Cristo. Amén.
Este es el testimonio que Jesús expone con respecto a Juan el Bautista frente a las acusaciones de los líderes religiosos. Y obviamente nos quedarían ver otros testimonios, el testimonio del Padre, el testimonio de sus obras y el testimonio de la Escritura. Pero quiero cerrar con esto. Miren, la palabra tiene que despertar en ustedes una aplicación. Y la aplicación no es otra cosa que el evangelio que ejecuta. Por ejemplo, en la mañana estábamos examinando en Doctrina 2 el amor de Dios. Que el amor no es un sentimiento ni es una emoción, aunque somos emocionales y sentimentales. El amor es una acción que se ejecuta. Es obediencia. Entonces la palabra tiene que llevarnos a hacer una aplicación. Yo he escogido 2 aplicaciones prácticas. Y puede haber más. Número 1. Mi posición frente a la palabra que está siendo revelada. Se lo voy a decir de otra manera. Usted está escuchando las verdades profundas del reino de los cielos. Está escuchando en esto que hemos visto hasta ahorita, las expresiones de la divinidad de Cristo, el poder que tiene sobre la vida y la muerte, la autoridad para hacer juicio, y frente a las acusaciones de los líderes religiosos, Él argumenta con su testimonio en base a testigos. Y hemos visto el testigo de Juan el Bautista, y vamos a ver en la próxima el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras y el testimonio de sus obras. Entonces, usted ahorita está sentado, le podría decir, no sé si se ha dado cuenta, en un juzgado hay siempre un juez, hay siempre un acusador, hay siempre el que defiende, y hay siempre un jurado, personas que están escuchando. Usted ahorita está en una posición de ver lo que está pasando en este momento, y usted tiene que decidir hacer algo. Algunos de aquí han decidido seguir a Cristo porque el evangelio de Juan tiene un propósito. ¿Cuál es? Juan 20:31. Creer que Él es el Hijo de Dios. Entonces, usted está viendo ahorita pelear a los fariseos y está viendo argumentar a Cristo, y ve que el uno le hizo una cosa y el otro le hizo otra cosa. ¿Qué posición va a tomar usted? Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y como el Hijo de Dios, entienda que debe abrir su corazón para recibir esta verdad. Porque sabe que si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor como Salvador y como su Hijo, usted va a ser igual que un fariseo. Porque creer en Cristo, ¿qué implica? Obediencia. Amén. Creer en Cristo es obediencia. Usted no se sorprenda cuando en la calle vea a la gente que diga: yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, yo sí creo en mi flaco, yo creo en el de la cruz, yo creo, pero su vida sigue siendo igual de inmoral, sigue siendo igual de ofensiva a los ojos de Dios. Así que, ¿cuál va a ser su posición frente a este argumento que está dando la Escritura? ¿Creer de que Él es el Hijo de Dios? ¿Y va a cambiar en su vida? ¿Va a cambiar en obediencia? Porque ¿sabe qué? Si usted sale de aquí y sigue viviendo igual, se está portando incluso peor que los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la revelación completa del Evangelio de Dios. Si usted va a seguir siendo el mismo que insulta, el mismo que es inmoral, el mismo que sigue adulterando, que sigue fornicando, que sigue haciendo lo que sea y no viene a los pies de Cristo, usted está tomando una posición peor que los mismos fariseos. Porque está viendo, está contemplando la verdad del Hijo de Dios. Primera aplicación. Así que, ¿qué va a hacer cuando salga de aquí? ¿Va a seguir siendo el mismo? Está Cristo argumentando su deidad. ¿Y usted en qué lo hace cambiar en eso? Segundo aplicación. Para todos aquellos que ya somos creyentes, ¿cuál es el testimonio de su predicación bíblica?
¿Por qué digo esto? No sé si me hago entender y con esto voy a cerrar. Si Cristo, siendo el mismo Dios encarnado y siendo el Hijo de Dios, no presentó su testimonio sin testigos, cuando nosotros creyentes estamos evangelizando, ¿cómo vamos a presentar el testimonio de Cristo frente a los demás? ¿Cómo va a presentar el testimonio de Cristo frente a los demás? Sería absurdo encerrar, encuadrar toda nuestra predicación bíblica en nuestros propios testimonios de vida, cuando lo que debemos es ser voceros de una verdad que está clara, presentar a Jesús como el Hijo de Dios. No sé si me hago entender. Las personas muchas veces, cuando quieren evangelizar o predicar, presentan muchas veces sus propios testimonios de vida como la forma del cambio para conocer al Hijo de Dios. Cristo mismo, miren lo que está haciendo. Él, como Hijo de Dios, ¿a quién presenta? Al Padre, que lo vamos a ver después, a las Escrituras y sus propias obras, y aparte el testimonio de Juan el Bautista. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo lleve el testimonio del Evangelio a otros, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a presentar? El mismo testimonio. No con respecto a mí, cuidado. ¿Con respecto a quién? Cristo. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él y el Padre eran uno solo. Porque mira lo que dice la Escritura con respecto a Él como el Hijo de Dios. Mira lo que dice, y vamos a verlo más adelante. La Escritura mismo testifica de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Pero sería incompleto si yo voy y llevo mi testimonio de Evangelio y le digo a otro, por ejemplo, este es Cristo, Él me cambió a mí. Yo era antes esto otro. Bueno, perfecto. Si quieres argumentar tu cambio de vida, pero no te quedes ahí. ¿Sí me hago entender? No te quedes en que Cristo solamente puede cambiar un matrimonio, que Cristo puede, qué sé yo, mejorar tu economía. No, eso sería absurdo, sería incompleto. Cuando tú lleves, estoy hablando a creyentes verdaderos, cuando tú lleves tu testimonio, sería absurdo que te pongas tú mismo como ejemplo de cambio. Tienes que poner a Cristo, al Señor Jesús, como el Hijo de Dios, y en quien debes creer para ser salvo, y en quien debes arrepentirte para alcanzar la vida eterna. Ese es el testimonio de predicación que debemos llevar. ¿Saben por qué digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces cuando en la iglesia de ahora, cuando se testifica de la verdad de Cristo, más pesan los testimonios personales que el testimonio que da el mismo Padre, la Escritura y el Espíritu Santo. No sé si me he hecho entender en esta parte. Cuando prediques, habla del Hijo de Dios. Amén. Si quieres decir que Cristo te ha cambiado y que eres otro, gloria a Dios. Pero eso no va a cambiar al incrédulo. ¿Qué va a cambiar al incrédulo? Que Él es el Hijo de Dios que ha venido a salvar al mundo y que quiere limpiar tu pecado, quiere entender que debes arrepentirte y que Él desea darte la vida eterna y que debes crecer en el conocimiento de su palabra. Eso va a cambiar al inconverso. Ese es el testimonio que debes predicar cuando evangelizas. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.